Dios les bendiga. Sean bendecidos mis amados hermanos. Que la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Vamos ahora a el Evangelio. Vamos a enfatizar lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y ustedes se van a dar de cuenta que todo lo que yo hablo aquí, todo lo que yo estoy hablando aquí, no tiene nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. Sin embargo, todo lo que yo estoy hablando en esta parte, en toda esta parte, ¿verdad? Toda esta parte aquí, pues es importante y son verdades que Dios habló al pueblo de Israel. Son verdades. Y Pablo nos enseña en Corintios, en el libro de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 10, un momentito, en Segunda de Corintios 10, versículo 11, dice, y estas cosas, cuando Pablo dice estas cosas, ¿a qué Pablo se refiere? A todo lo que pasó aquí, en el Antiguo Testamento, aquí, a todas las cosas que Dios permitió hacer en el Antiguo Testamento con toda aquella muchedumbre de gente en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, y estas cosas acontecieron como, primero, ejemplo, ¿verdad? Y estas cosas sucedieron como, segundo, amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está enseñando que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y también parte del tiempo de Jesús con el ministerio, el reino de Dios y el reino de los cielos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En los tiempos de los 12 apóstoles también. Todo lo que pasó ahí pasó como un ejemplo, como enseñanza, como reflexión, como amonestación para nosotros. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que comprender que Pablo nos enseña en el libro de Gálatas 1:11, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no me lo reveló hombre, pero Pablo se pudo haber comunicado con los 11 apóstoles y que los 11 apóstoles le hubieran enseñado a él qué es el mensaje que Jesús dejó establecido para los judíos, para que Pablo lo pudiera aprender. ¿Entiendes? ¿Ves? Por eso es que Pablo dice más adelante en Gálatas 2:4, diciendo 2:4 en adelante, dice Pablo, a esto, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni que por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de lo que tenían reputación, ahora viene lo importante en el versículo 6, pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dice Pablo, pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. En el versículo 6, Gálatas 2:6, Pablo dice que cuando subió a Jerusalén, entonces Pablo dice, bueno, me comuniqué con Santiago, con Pedro, con Jacobo, con Juan, con esta gente que eran considerados columna fuerte en el evangelio, estaban firmes en el mensaje que Jesús les reveló a ellos. Pero Pablo dice, cuando yo subí, ay bendito, sin nada nuevo ellos me comunicaron. ¿Por qué dijo Pablo eso?
Porque Pablo dice que cuando subió a Jerusalén, nada nuevo le comunicaron los apóstoles de Jesús. Santiago, Pedro, Juan, nada. Porque comparándolo con lo que Pablo conocía del mensaje de Jesús y comparándolo con Gálatas 1, 11 y 12, cuando Pablo dice Gálatas 1, 11 y 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Cuando Pablo dice, yo no aprendí el evangelio por los apóstoles, por los 11 apóstoles por los que quedaban allí. No, Pablo dice, yo aprendí el evangelio porque Cristo me lo reveló. Y entonces cuando Pablo dice, sube a Jerusalén para comunicarse con los apóstoles, con algunos de los apóstoles que eran considerados columna fuerte en cuanto al mensaje que ellos habían predicado por revelación de Jesús, Pablo dice en Gálatas 2:6, ay bendito, si esta gente nada nuevo me han comunicado, todo es lo mismo, nada nuevo, nada. O sea, para Pablo, en conocer el mensaje que Jesús le reveló a los 11 apóstoles, Pablo dice, ay, eso no es nada nuevo para mí. Mira lo que me dicen ellos, esto no es nada nuevo. Entonces Pablo reconocía y conocía que lo único nuevo es la revelación, porque una revelación es algo nuevo. Ay, Dios mío. Una revelación es algo nuevo. Pero lo que Jesús predicó para los 11 apóstoles, Pablo dice, ay bendito, si esta gente, ninguno de ellos, me hicieron perder tiempo en yo subir a Jerusalén para comunicarle algo nuevo a ustedes. Si esta gente, yo esperaba que esta gente me comunicaran algo nuevo y no me comunicaron nada nuevo. Entonces Pablo reconoce que lo único nuevo es lo que él trae por revelación y que los antiguos, los apóstoles, no tenían esa revelación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Búscate Efesios. Búscate el libro de Efesios. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice Pablo, versículo 2 en adelante. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito brevemente. Pablo le llama misterio al mensaje del evangelio, porque en los tiempos de la iglesia de los judíos, en los tiempos de Moisés, no había evangelio. No había, porque el evangelio Dios se lo reveló a él para salvación de nosotros, la iglesia, los gentiles. Por eso es bien importante que nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a dividir. Yo voy a hablar aquí de Israel, para entonces en la parte 2 o en la parte 3, como quieran, terminar con el evangelio, lo que es evangelio. ¿Entiendes? Y Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuáles son esas otras generaciones? Pues en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, los 12 apóstoles no conocían el evangelio. Pero sin embargo, después que Cristo murió, los apóstoles de Cristo que quedaron con vida, como Santiago, como Pedro y como algunos más, conocieron el mensaje que Dios le reveló a Pablo. Y ese fue el propósito de que Pablo sube a Jerusalén para comunicarle el evangelio que él recibió de Cristo para los gentiles. Entonces Pablo habla, de acá, en la Biblia Pablo habla que hay varios evangelios. Varios, sí, no es uno ni dos, varios. Pero que entre esos varios evangelios, escucha bien, porque aquí yo no voy a estar titubeando. Yo no me voy a pasar titubeando. Yo creo que no.
varios evangelios. Oye bien, en la Biblia hay varios evangelios y Pablo los reconoce. Y Pablo reconoce que esos varios evangelios tuvieron funciones y tuvieron tiempo vigente, que fueron vigentes para ese tiempo, para ese momento. Le da su valor. Pero Pablo dice que entre varios evangelios que hay, solamente uno es efectivo y vigente para hoy en día. Y Pablo lo reconoce como el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Efesios, vamos a ir un momentito a Gálatas. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Gálatas 2, 7 y 8. Pablo dice: antes, por el contrario, como vieron, ¿quién vio? Los 11 apóstoles, que a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, y como a Pedro, el de la circuncisión, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles, pero es con la incircuncisión. Y la iglesia tiene que conocer bien qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión. Porque ahora mismo, como un ejemplo, yo voy a hablar de la circuncisión. Todo esto que yo voy a comenzar a hablar, todo esto, hasta aquí se le conoce como la circuncisión, que es el mensaje de Dios para Israel, donde ahí no había evangelio. Por eso es que yo dije al principio que la iglesia hoy en día predica el evangelio mezclado. ¿Te acuerdas de la parábola que yo hice? Yo hice una parábola, yo no sé si ustedes la vieron, ¿verdad? Y que yo cargué esta bolsa aquí y estaba anunciando: vengo a traer el evangelio, y que mucha gente añaden al evangelio muchas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y eso es mi propósito, esa es mi intención, de yo enseñarles a ustedes el mensaje del evangelio. Entonces Pablo dice, Gálatas 2, 7 y 8, que la circuncisión, permítanme un momentito, la circuncisión, entonces la incircuncisión, ¿verdad? Hay una diferencia. Ustedes pueden ver, miren bien. El prefijo esto es un prefijo. La incircuncisión tiene que ver con el mensaje que Pablo habla de Efesios 2, Efesios 3, del 1 hasta el 6. Tiene que ver con eso. La incircuncisión, que es el evangelio. ¿Ok? El evangelio. Y la circuncisión tiene que ver con los judíos. ¿Ok? En Israel, Antiguo Testamento. ¿Ok? Antiguo Testamento. ¿Bien? Entonces, el mensaje de la circuncisión, ¿verdad?, que predicó los judíos y los 12 apóstoles enseñados por Jesús, incluye desde Abraham, desde Génesis en adelante, hasta que Cristo muere. Entonces, este mensaje de la circuncisión no tiene nada que ver con el evangelio hoy en día. Para nosotros, la iglesia, observa que Pablo está hablando aquí en Gálatas 2, 7, 8 y 9, varios evangelios. Y Pablo le da valor y vigencia
que el único evangelio que te puede salvar es el mensaje de la cruz, el evangelio. Cuando Pablo, tranquilo, con calma, muchachos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Gálatas, vamos allá, Gálatas 1. Gálatas 1, 12. Dice Pablo en Gálatas 1:12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno. Cristo les reveló el mensaje del evangelio llamado la incircuncisión, el evangelio para nosotros. Y Pablo dice aquí en Gálatas 1, versículo 11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Los apóstoles no me lo revelaron. Si busca bien y analiza bien Gálatas 2:6, entonces Pablo dice en Gálatas 2:6, que cuando él sube a Jerusalén, a ver si alguno de los 11 apóstoles le revela algo nuevo, en la cual ya él sabía cómo era el evangelio, cómo era el mensaje de Jesús a los judíos. Él lo sabía bien, lo conocía bien. Entonces sube a Jerusalén para comunicarle a los 11 apóstoles, a algunos de los apóstoles, el mensaje que él recibe de revelación por Cristo para los gentiles. Entonces termina diciendo, válgame, si estos apóstoles a mí nada nuevo me comunicaron, nada. Eso significa que no hubo nada nuevo. Los apóstoles no les revelaron nada nuevo. Lo único que Dios les reveló como algo nuevo es el mensaje del evangelio para nosotros los gentiles. Por eso Pablo dice en Efesios 3:1 hasta el 6, diciendo que hay un mensaje nuevo para los gentiles, en la cual en otros tiempos, ¿cuáles son esos tiempos? Desde el Antiguo Testamento, incluyendo el tiempo de Jesús, porque el tiempo de Jesús es parte del Antiguo Testamento. Y antes de la muerte de Cristo, no había evangelio. No había evangelio de salvación, porque el evangelio se inicia después que Cristo muere. Por eso es que yo les estoy diciendo que muchas iglesias hoy en día hacen una mezcla. Entonces imagínate, Pablo anuncia varios evangelios en la misma Biblia, varios, pero que solamente uno es el genuino para nosotros la iglesia, para salvación, uno. Por eso Pablo en Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad Pablo está hablando? Pues la verdad de la incircuncisión, que se les reconoce el evangelio para nosotros. Pablo dice nosotros, porque Pablo está reconociendo que hay judíos como Santiago, como Pedro, que le estaban estorbando el ministerio a Pablo. Sí. Muchos de los judíos, de los apóstoles, le estaban estorbando el ministerio de Pablo. Le estaban dando un codazo. Ellos no nos van a decir, Pablo, odio tu mensaje, Pablo, rechazo tu mensaje, Pablo, yo odio. No. Pero Pedro, Santiago, esta gente eran de oposición al ministerio de Pablo. Y Cristo se lo había dicho, que los mismos judíos se te van a ir en contra. Entonces Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, nada nuevo a mí me comunicaron, ni me importa. Porque Pablo lo que le interesaba era que los gentiles conocieran el evangelio. Pablo, Santiago, Pedro, que eran considerados columnas en el mensaje de Jesús, pues llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo es que ustedes sigan con su mensaje, mas yo, Pablo, sigo con el mensaje para los gentiles. Entonces hay que saber entender que la palabra circuncisión
y también incircuncisión tiene otros significados. Wow, tremendo. Sí, la palabra circuncisión y también con el prefijo incircuncisión tiene un significado. Circuncisión tiene que ver con judíos. Y la palabra incircuncisión tiene que ver con un pueblo, una nación gentil. Y si tú buscas y analizas bien, haciendo un estudio, un exégesis, en Hechos 9:15, Pablo recibe su ministerio apostólico para los gentiles. Para los gentiles. Entonces, el mensaje que predicó Jesús a los 2 apóstoles es para los judíos en Israel. Y Israel, antes de la muerte de Cristo, antes que Cristo muriera, resucitara y muriera y resucitara, pues en ese periodo de tiempo todavía estaba el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo, que se le llama en el libro de Hebreo 9 en adelante el testador. Ahí está. Hay que aprender más cosas nuevas. Por eso es que yo me estoy dando cuenta que la iglesia está haciendo mezcla y no está llevando el mensaje del evangelio. Ahora, bien importante es reconocer que en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 14, tranquilo, con calma, 14, Apocalipsis 14, 6 y 7. Escuchen bien, hay otro mensaje parecido a esto o igual. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía, ¡ay, Dios mío! El evangelio. A pesar de lo mismo, escucha, listen, escucha. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra y a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Ahora, escuchen bien, esto es bien importante. Pablo nos está enseñando que en Apocalipsis 14 hay otro evangelio y se llama el evangelio eterno. Así se le llama, el evangelio eterno. Ahora, presten atención. Listen to me, listen. Este evangelio no es el evangelio de hoy en día. Será predicado para la gran tribulación en adelante. Y lo va a anunciar un ángel por medio de Dios. Pero va a ser predicado a las naciones judías y gentiles de un periodo de tiempo futuro. Por eso es bueno estudiar las dispensaciones que nos ayudan mucho a ubicarnos también. ¿Ves? Que eso no es así, el evangelio dice y ya está. No, esto da trabajo. Esto da mucho trabajo. El evangelio hay que estudiarlo. No es solamente hablando por hablar. Entonces, el evangelio eterno, Pablo dice en Gálatas, vamos a Gálatas, un momentito. Gálatas 1, 6 y 7. Presten atención. Oigan bien, listen, dice Pablo. Gálatas 1, 6 y 7.
estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir. Para seguir otro. Escuchen bien, listen, presten atención, oigan, listen to me, escuchen bien. Para seguir otro evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Para seguir ¿qué? Otro, que es el de la circuncisión. Aquí está. Circuncisión para los judíos, Antiguo Testamento. Y también este evangelio que se llama eterno, donde quiera que ustedes vean personas que dicen el eterno, o Shaddai, o Shalom, que hablan ese lenguaje, pero que son gentiles, que hablan ese lenguaje, Shaddai, Shalom, o tú sabes que se creen como Dios judío, ¿verdad? Pues, y digan el eterno Dios, el eterno dice el eterno, están aquí. Entonces Pablo dice en Gálatas 1:6, ay, estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado ustedes para seguir otro. Y Pablo dice, no es que haya otro, hay uno, la incircuncisión. La incircuncisión, el evangelio para nosotros, la iglesia hoy en día, predicado y revelado por Pablo, el evangelio. ¿Ve? Y Pablo dice, perdóname, es que estoy luchando aquí, tengo una batalla aquí. Porque es que, ¿dónde está la lupa? No veo. ¿Dónde está? Bueno, está aquí metido. Perdonen. Estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado del que os llamó por la gracia para seguir otro evangelio diferente. Pablo dice diferente. Y dice Pablo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, tenlo por maldición. Ese evangelio no es para nosotros, es maldito, no es para nosotros. No es que Pablo está maldiciendo este evangelio, pero Pablo dice que si un ángel. Entonces vamos a Apocalipsis. Vamos nuevamente a Apocalipsis otra vez. 14. Apocalipsis 14. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel del cielo y que mostraba y tenía el evangelio eterno. Entonces, cuando Pablo dice un ángel, pues a eso se estaba refiriendo. Aquí, porque Pablo conocía las dispensaciones pasada, presente y futura. Y a eso Pablo dice evangelio, el ángel. Ahora, para la palabra ángel tiene mucho significado. Tiene varios contextos significados, pero ese ángel se está refiriendo a una dispensación futura. Que Pablo le dice, si hay alguien que os anuncia de que un ángel les anuncia otro evangelio diferente al que Dios me reveló para ustedes en la iglesia, los gentiles, tómelo por maldición, por anatema. Porque este evangelio eterno que se va a predicar tiempo futuro, pues es para los judíos. Ok, bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar. Voy a cortar para seguir con la parte 2. Porque yo pensaba que la parte 2 yo iba a caer aquí. Y todavía no he terminado la parte 1. Voy a cortar para empezar esta parte aquí, ¿ok? Es que esto está tan interesante que, imagínate. Pasen a la parte 2, ¿ok?